Buenas tardes, profesora y compañeros. El tema que nos correspondió fue higiene y seguridad en el trabajo. Integrantes María Fernanda Gómez, Hamilton Mejía y quien les habla, Yomari Reyes. Higiene y seguridad en el trabajo. La higiene en el trabajo se refiere a un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad tanto física como mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. La higiene en el trabajo abarca el trabajador con sus características biopsicosociales. Bio, nuestro peso, edad y estado de salud. Psico, nuestros conocimientos, aptitudes y valores. Y social, nuestra manera de relacionarnos con los demás en el ámbito familiar, laboral o de amistades. La higiene en el trabajo está relacionada tanto con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales, las cuales son definidas por la OIT como toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo. Dentro de estas enfermedades tenemos las causadas por agentes tanto físicos como químicos, enfermedades infecciosas, enfermedades en el sistema respiratorio, eh, además trastornos mentales como el estrés y cánceres profesionales como los causados, por ejemplo, por la exposición al asbesto. Dentro de un plan de higiene, por lo general, debe incluir lo siguiente. Primero, la prestación no solo de servicios médicos, sino también de enfermería, primeros auxilios en tiempo total o parcial según el tamaño de la empresa. Segundo, servicios médicos adecuados. Tercero, prevención de riesgos para la salud. Los riesgos es la combinación de frecuencia, probabilidad y magnitud que pueden derivarse de la materialización de un peligro. Eh, un factor de riesgo es el conjunto de elementos o variables presentes en las condiciones de trabajo. Su clasificación primero puede ser por condiciones de seguridad o materiales que influyen o actúan en la accidentabilidad. Entre ellos está la caída de altura, atrapamientos, aplastamientos, desplome, proyección de partículas o accidentes cortopulsantes. Segundo, medios físicos de trabajo, dentro de los cuales está el ruido, la vibración, estrés térmico, iluminación, radiación y ventilación. Tercero, por agentes contaminantes, dentro de los cuales están los biológicos, los cuales son microorganismos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad y que se encuentran presentes en el agua, el aire, el suelo, los animales y las materias primas. Y los agentes contaminantes químicos como pinturas, lacas, gases, aerosoles, polvos, fibras, humos y metales. Por último, las cargas de trabajo, lo cual incluye la posición, la postura, el desplazamiento y el esfuerzo requerido para realizar la actividad. Por último, en el plan se debe incluir servicios adicionales, los cuales constan de un programa informativo destinado a mejorar los hábitos de vida y explicar asuntos de higiene y de salud, un programa regular de convenios o colaboración con entidades locales para la prestación de servicios de radiografías, programas recreativos, conferencias, entre otros. Verificaciones interdepartamentales entre supervisores, médicos y ejecutivos sobre señales de desajuste que implican cambios de tipo de trabajo, de departamento o de horario. Previsiones de cobertura financiera para casos esporádicos de prolongada ausencia del trabajador por enfermedad o accidente mediante planes de seguro de vida colectivo o planes de seguro médico colectivo. Seguridad en el trabajo, también conocido como seguridad laboral. Es el conjunto de medidas técnicas, educativas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente. Eh, la seguridad en el trabajo contempla tres áreas principales. La primera es la prevención de accidentes. Un accidente de trabajo se define como el que ocurre durante la jornada laboral y provoca directa o indirectamente la pérdida total, parcial o permanente de la capacidad de trabajo. Los accidentes de trabajo se pueden clasificar en los que eh, ocurren sin dejar de asistir a trabajar. Este tipo de accidentes no se considera en los cálculos de los coeficientes de frecuencia ni de gravedad, aunque debe ser investigado y anotado en los informes, además de presentado en las estadísticas mensuales. Y los accidentes con inasistencia al trabajo, los cuales pueden incluir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad total permanente o incluso la muerte. El segundo factor que abarca la seguridad es la prevención de robos o vigilancia. Dentro de un plan de prevención de robos se debe incluir control a la entrada y a la salida del personal, control de salida y entrada de vehículos, estacionamiento fuera del área de la fábrica,
ronda por los terrenos de la fábrica y por el interior de la misma, registro de maquinarias, equipos y herramientas, y por último, controles contables. El último factor que abarca la seguridad es la prevención de incendios. La prevención y el combate de incendios, sobre todo cuando hay mercancías, equipos e instalaciones valiosas que deben protegerse, exigen planeación cuidadosa, disponer de un conjunto de extintores adecuados, conocer el volumen de los dispositivos de agua, mantener un sistema de detención y alarma. Dentro de los elementos básicos de higiene y seguridad encontramos primero garantizar orden y limpieza, segundo la prevención de accidentes, la cual se hace mediante señalización adecuada como peligros eléctricos, caída por escaleras, adecuada señalización de dónde se encuentran los extintores, qué hacer en caso de emergencia, punto de encuentro y salida de emergencia. También tenemos la protección del cuerpo humano como ojos, pies y cabeza y la ropa de trabajo adecuada de acuerdo a la actividad que desempeñe el empleado. Antecedentes. Los mayores aportes sobre la medicina ocupacional se dieron en el campo del trabajo de minas y el de las enfermedades por intoxicación. El padre de la medicina, Hipócrates, escribió un tratado sobre las enfermedades de los mineros, a quienes les recomendaba tomar baños higiénicos para evitar la saturación del plomo. En Colombia, el primer hecho que se vio fue en la época colonial, donde se establecieron leyes e instituciones para el beneficio del indio como para el español. Además de los primeros cimientos de seguridad social en el país fue en el periodo de la independencia. En 1904, el general Rafael Uribe fue el primero en plantear una plática orientada hacia la salud de los trabajadores. Después de su asesinato, el Congreso aprobó la Ley 57 de 1915, que obligó a varias empresas con más de 15 trabajadores a otorgarles asistencia médica y farmacéutica. En 1934 se creó la Oficina de Medicina Laboral, reconocimiento de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. En 1935, el Ministerio de Salud desarrolla un plan de salud ocupacional, medicina, higiene y seguridad industrial. Se establece la legislación laboral en donde se habla de los riesgos del trabajo y en julio de 1936 comienza a regir la ley. En 1946 fue fundada la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y con la promulgación de la Ley 90 nace el Instituto de Seguros Sociales. En lo que respecta a las leyes y la vigencia expresa y control de constitucionalidad, el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 348, nos habla acerca de las medidas de higiene y seguridad y establece que todo empleador o empresa están obligados a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores. También los trabajadores deben practicarse exámenes médicos y adoptar las medidas de higiene y seguridad indispensables para la protección de la vida, la salud, la moral de los trabajadores que están al servicio de una empresa o de un empleador. Esto con conformidad con la reglamentación del Ministerio de Trabajo. En cuanto al reglamento de higiene y seguridad, el artículo 349 nos habla que los empleadores que tengan a su servicio 10 o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a más tardar dentro de los 3 meses siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo establecimiento. Esto se vigilará y se cumplirá con la vigilancia del Ministerio de Protección Social, que es el encargado de esta disposición. En cuanto al contenido del reglamento, el artículo 350 nos dice que tiene que haber un reglamento especial que se prescribe en cuanto al artículo 349, por lo menos, con algunas disposiciones y normativas sobre los puntos que a continuación voy a mencionar, que es la protección y higiene personal de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades. Todo tiene que primar, digamos, valga la redundancia, en cuanto a la prevención. Todo debe prevenirse. El servicio médico, la sanidad del establecimiento y las lacunas en su caso. La prohibición de facilitar alojamiento en edificios de industrias peligrosas o insalubres, no aptas para vivir. La provisión de sillas para trabajadores de tiendas, boticas, fábricas y talleres de establecimientos similares. En cuanto a lo que tiene que ver con trabajos de soldadura eléctrica, las condiciones que se deben reunir los locales y los elementos de protección para los trabajadores. Y una serie de normas especiales cuando se trata de empresas mineras y petroleras.
En cuanto al departamento de Boyacá, vemos la cantidad de accidentes que se presentan cada año en el tipo de empresas mineras. Las medidas de seguridad en las empresas de energía eléctrica en cuanto a los depósitos, los explosivos de materias inflamables y en cuanto a materiales peligrosos. La higiene en las empresas agrícolas, ganaderas y forestales. Esto quiere decir toda la higiene que se debe tener en cuanto al manejo de productos agrícolas, también los ganaderos, todo en cuanto a la prevención de el trabajador. En cuanto a la publicación, el artículo 351 nos dice que ya una vez aprobado el reglamento de conformidad con el artículo 349, el empleador debe mantener fijado en 2 lugares visibles del local del trabajador la reglamentación de higiene y seguridad. Y al Ministerio del Trabajo le corresponde velar por el cumplimiento de las disposiciones de este capítulo, del capítulo 1 del Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 349 hasta su artículo 352. En cuanto a la vigilancia y las sanciones, este artículo nos habla de que el Ministerio del Trabajo le corresponde, junto con la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial, velar por el cumplimiento de las disposiciones de ese capítulo, es decir, el capítulo 1 de el Código Sustantivo del Trabajo en cuanto a lo que tiene que ver con seguridad e higiene en el trabajo. También le corresponde atender las reclamaciones de empleadores y obreros sobre la transgresión de sus reglas, prevenir a los remisos y, en caso de reincidencia o negligencia, imponer las sanciones, teniendo en cuenta la capacidad del transgresor y la naturaleza de la falta cometida. El decreto 3667 de 1949 se crea la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial para que posteriormente se establecieran políticas de seguridad industrial e higiene para los establecimientos de trabajo. En 1954, el Ministerio de Salud desarrolla un plan de salud ocupacional para capacitar profesionales colombianos, tanto médicos como ingenieros, quienes conforman una sección anexa de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. En 1958, CONALPRA, Comité Nacional de Protección de Accidentes, cambió su nombre por el Consejo Colombiano de Seguridad, con sede en Bogotá. En 1964, el Gobierno Nacional expidió una serie de reglamentos sobre salud ocupacional. Ya existían 3 dependencias dedicadas a la medicina e higiene del trabajo. La Ley 9 de 1979, llamada Código Sanitario Nacional, en su título 3 establece las normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones, emitida por el Ministerio de Salud. Resolución 2013 de 1986, COPASO debe ser formalizado en empresas con más de 10 empleados sin importar su tipo de actividad. Ley 100 de 1993, Ley de Seguridad Social, emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hidalberto Chiavenato, en su libro Administración de Recursos Humanos, en el capítulo 12, nos habla de higiene y seguridad en el trabajo. Es reconocido y prestigiado por la excelencia de su trabajo en administración y en recursos humanos, no solo por su producción y contribución literaria, pero principalmente por su influencia en la definición y aplicación de modernos e innovadores conceptos administrativos aplicados en las organizaciones bien sucedidas. José María Cortés Díaz, natural de Marchena, Sevilla, es doctor por la Universidad Politécnica de Valencia en programa oficial de posgrado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar. Con su libro Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales nos habla de todo lo relacionado con la higiene y seguridad en el trabajo. Ha sido reconocido con el Premio a la Trayectoria Profesional en la segunda edición de los premios Prevencionar. Este galardón a la trayectoria profesional está dirigido a aquellas personas que han tenido una trayectoria ejemplar al servicio de empresas, sociedades y trabajadores en el campo de la prevención de riesgos laborales. Bernardino Ramazzini fue un médico italiano considerado el fundador de la medicina del trabajo. Sus estudios de las enfermedades profesionales y la promoción de medidas de protección para los trabajadores alentó el inicio de la seguridad industrial y de las leyes de accidentes de trabajo.